Eh, Uno creería que la tuberculosis como que estuviera, porque no la escuchamos casi, ¿no? Y uno creería que esa enfermedad no está vigente, por así decirlo, y no. De hecho, el semestre pasado, como hacia mayo, abril, se incrementaron los casos de tuberculosis y de lepra en Colombia. Hemos tenido unos periodos en donde se ha aumentado la tuberculosis en Colombia recientemente. La otra, sin llegar a sonar, y no, esto no es xenofobia, esto no es demeritar, cuando se inició la migración de los hermanos de Venezuela, se aumentó la tuberculosis acá. ¿Por qué? Porque estas personas venían caminando venían caminando no sé cuántos días, caminando expuestos al sol, al agua, al frío, al calor, sin vacunas, ¿sí? Y como vamos a ver ahorita, uno de los factores, digamos como de riesgo, es precisamente todo eso. Entonces, de las cosas que se incrementaron cuando inició la migración, y el problema era que en ese entonces, ustedes se acuerdan, ellos llegaban acá sin servicios médicos, no tenían derecho a servicios médicos. Ahí que de repente de buena, digamos como por así decirlo, de buenos samaritanos, lo que sea, en los hospitales los atendían, pero era la atención, nada más. Mire, tómese una acetaminofén. ¿Con qué plata iban a comprarse una pastilla de acetaminofén? ¿Sí? A raíz de eso, en esa época se aumentaron, por ejemplo, se aumentó mucho, y de pronto ustedes lo tuvieron que haber escuchado, bueno, la tuberculosis se aumentó mucho el VIH, se aumentó mucho las enfermedades de transmisión sexual, no solamente VIH, sino las otras enfermedades, los embarazos, ¿sí? Y las malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque eran mamitas que no se alimentaban bien, eran mamitas que no tenían un esquema de vacunación, eran mamitas que ni siquiera tenían para unas vitaminas, ¿sí? Entonces había que, creo que es, en el próximo ABP, donde vamos a ver que las vitaminas son necesarias para que se produzcan ciertos efectos en el embrión. Cuando veamos para que se cierre el tubo neural se necesita la vitamina D. ¿Sí? Y si la paciente no estaba tomando vitamina D, y si la paciente no estaba alimentándose bien, para decir, bueno, por lo menos a través de la comida, vitamina D. ¿Cómo se iba a cerrar, perdón? ¿Cómo se la desperté? ¿Cómo se iba a cerrar ese tubo neural? Y por eso se recrudecieron tanto en las transformaciones. En vista de ello, entonces ahí fue cuando el gobierno, digamos que extendió la atención, y entonces dijeron, bueno, los de Venezuela, si quieren que los atendemos, se tienen que como censar, se tienen que como inscribir, ¿sí? Entonces vino la atención gratuita para los venezolanos que estaban censados, que se iban a inscribir, ¿cierto? Los ubicaban, pues les decían, bueno, ¿usted dónde está viviendo? Y toda esa cuestión. Y ahorita vamos a ver que uno de los factores de riesgo para la tuberculosis es el hacinamiento, ¿sí? Y yo me acuerdo que en ese entonces salía por televisión, cuando ese proceso de migración, hubo algo que a mí me dejó muy marcado, que queda uno como hijo de madre. Óiganlo, en una habitación, no estoy hablando de en un apartamento pequeño, no, estoy hablando de en una habitación, dormían 15 personas. O sea, eso les tocaba dormir uno encima de otro. Como por muy habitación grande, imagínense en la habitación de ustedes, donde duermen ustedes 15 personas. O sea, eso era un campo minado. Yo creo que les tocaba dormir sentados. Porque para que en una habitación, ¿sí? Era impresionante. Entonces, uno de los factores de riesgo principales para la diseminación de la tuberculosis es ese hacinamiento, ¿sí? O sea, convivir muchísimas personas en un espacio cerrado, y vaya uno a saber de repente también de pronto las condiciones de la vivienda, que es otro de los factores de riesgo, ¿no?
Muy bien, la tuberculosis es una infección, una enfermedad infectocontagiosa que es producida por una bacteria que se llama el bacilo de Koch. ¿Sí? El bacilo de Koch es el nombre en honor a la persona que lo descubrió, Robert Koch, que él la descubrió en él mismo. Él tenía tuberculosis y miró al microscopio y descubrió el bacilo. Anteriormente la gente se moría y no se sabía de qué se moría. Se sabía que se murieron de un problema respiratorio, pero ¿qué era? No sé. Fue Robert Koch que lo descubrió y por eso... Pero el verdadero nombre es Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Bueno. ¿Qué particularidad tiene este Mycobacterium? Que él es altamente infeccioso. Él se reproduce cada 48 horas. ¿Sí? ¿Qué otra particularidad tiene el Mycobacterium? Que él es altamente aerobio, o sea, a él le gusta vivir en los sitios donde hay mucho aire, mucho oxígeno, y en nuestro cuerpo donde hay mucho oxígeno. Por eso principalmente la tuberculosis es pulmonar, pero no quiero decir que sea exclusivamente pulmonar, ¿sí? No quiero decir que sea exclusivamente pulmonar, porque hay otros tejidos que tienen menor concentración de oxígeno, pero tienen alto oxígeno, como el cerebro, como los huesos, como la piel, como el aparato urinario, el aparato reproductor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto es característico, esto es lo que se llama un granuloma, que desde el punto de vista histológico es característico de la tuberculosis, ¿cierto? ¿Qué es ese granuloma? El granuloma, vamos a ver ahorita, todo esto que ustedes ven aquí adentro son micobacterium. Todo esto está lleno de micobacterium, ¿cierto? Llegó de una vez le voy a hablar de la fase, la primoinfección, es cuando el micobacterium llega a la vía aérea, ¿sí? Llega a la vía aérea y coloniza la vía aérea, ¿verdad? Y él empieza a multiplicarse ahí en la vía aérea, en la tráquea, en los bronquios, ¿verdad? Y entonces el sistema inmune se da cuenta de que hay un cuerpo extraño, hay algún agente agresor en la vía aérea y envía unas células, que por ser bacteria, envía unas células que se llaman neutrófilos. Y los neutrófilos llegan allá a la vía aérea, pero se dan cuenta de que el microorganismo que está ahí no se deja fagocitar. O sea que no lo puede matar el neutrófilo. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo? Como para tratar de controlar, evitar que se extienda, él lo rodea. Y me forma una lesión que se llama lesión encapsulada. ¿Sí? Que es otra de las fases de la enfermedad, la lesión encapsulada. En ese momento, este es epitelio respiratorio, ¿cierto? Entonces aquí hay unas células que ya le habíamos hablado anteriormente, las células caliciformes. Esas células caliciformes van a generar hiperplasia. Entonces eso se traduce en que va a producir, ¿qué? Moco, mucho moco. Entonces viene la tercera fase de la enfermedad, que es la lesión proliferativa, en donde la tos del paciente, que anteriormente era una tos seca, se convierte en una tos húmeda. O sea, ya al paciente se le escuchan flema. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 15 días, 20 días, un mes. Pero el paciente no logra eliminar esas secreciones, no logra expectorar esas secreciones. ¿Correcto? Luego, el micobacterium coge el neutrófilo como vehículo, para que el neutrófilo lo lleve ¿a dónde? A otras partes del pulmón, del mismo pulmón ipsilateral, o de pronto lo lleve a otras partes del pulmón contralateral, o lo lleve a los ganglios linfáticos y se va a producir una adenopatía, se van a inflamar los ganglios. Principalmente, ¿qué ganglios? Los axilares y los supraclaviculares. Este es el bacilo. Él le gusta andar en montonera. Y eso que ustedes ven se llaman empalizadas o globias, que es imposible contar cuántos microorganismos hay. Muy bien. Los factores de riesgo que hablaba, bueno, la niñez y la senectud, ya sabemos por qué. La carencia de recursos económicos. Cuando hay una persona que tiene bajos recursos económicos, se asocian muchas cosas. Les decía, el hacinamiento,
la mala alimentación, ¿sí? Malnutrición o desnutrición, una mala disposición de excretas, ¿cierto? Todos esos son factores que pueden favorecer a la persona que sufre de tuberculosis. ¿Qué otros factores? Por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, el que el paciente sufra enfermedades que cursen con inmunosupresión, como cuáles el cáncer, el VIH, ¿sí? Al paciente se le esté haciendo quimioterapia, radioterapia, la quimio y la radio producen inmunosupresión, la diabetes produce inmunosupresión. Esos son factores predisponentes para la enfermedad. Ok. Acá, esto que ustedes ven es el granuloma que les mostré, pero a nivel radiológico. Esto es un signo patognomónico de la tuberculosis y se llama complejo de Ghon, G-H-O-N, complejo de Ghon. Cuando uno ve un paciente, una radiografía de un paciente con un complejo de Ghon, solamente uno puede pensar en una enfermedad. ¿Cuál es? Tuberculosis. ¿Cómo está constituido el complejo de Ghon? Por una lesión pulmonar calcificada, es decir, un granuloma, ¿sí? Más ganglios linfáticos ciliares calcificados, acá. Ahorita vemos una placa donde se ven bien bonitos los linfáticos calcificados, ¿sí? Entonces uno ve esto y ya sabe que el paciente tiene tuberculosis, ¿correcto? Ahora, ese granuloma, perdón, me retrocedo para mostrarles una cosita. Este granuloma, llega un momento en que el bacilo que está ahí se empieza a comer el tejido pulmonar y aquí aparece un hueco y es lo que se llaman cavernas, que es lo que uno ve en la placa, ¿cierto? Las cavernas, y eso se llama lesión cavitaria, que es otra fase de la enfermedad. Aquí ya el granuloma es una caverna, es un hueco. Y todo esto es la reacción inflamatoria y el resto del granuloma que todavía el Mycobacterium no ha destruido. Bueno, mire ese tejido pulmonar lleno de granulomas. O sea, ese paciente está en una tuberculosis súper avanzada. Todo esto que ustedes ven, aquí ya está empezando a destruirse, a aparecer la caverna, ¿sí? Todo eso son granulomas. Bueno, aquí tenemos un paciente con un derrame pleural, que es la parte de la fase proliferativa, y estos punticos que ustedes ven acá son los linfáticos calcificados, los ganglios linfáticos ciliares calcificados, ¿sí? Uno de los signos ya no se ve casi, no sé por qué, pero uno de los signos característicos de la tuberculosis es la hemoptisis, la tos con sangre, hemoptisis, ¿sí? Que muy seguramente se presentará pero en fases avanzadas, porque ya de repente no se presenta tanto la hemoptisis porque se hace el diagnóstico temprano, se hace un diagnóstico precoz. Bueno, aquí está lo que les decía: primoinfección, lección encapsulada, la proliferativa, la tuberculosis miliar, la cavitaria. Y estas dos son las complicaciones de la enfermedad que tampoco se ven, anteriormente se veía, ¿sí? Que es la tuberculosis fibrocaseosa avanzada, ¿sí? En el sitio donde está la caverna aparece fibrosis, aparece calcificación, aparece cicatrización. Esa es la fibrocaseosa. Y finalmente aparece la neumonía tuberculosa, que es muy difícil de manejar y por lo general los pacientes mueren en alguna de las dos fases, ¿no? O en la fibrosis, en la tuberculosis fibrocaseosa o en la pleuresía tuberculosa. Bueno, el diagnóstico, la radiografía de tórax que les decía ahorita, ¿cierto? Viendo el complejo de Ghon, las calcificaciones, en fin. Existe la prueba de baciloscopia, la prueba del esputo, ¿sí? BK, se llama BK seriado o baciloscopia, en donde se puede reportar 0 cruces o negativo, quiere decir que el paciente no tiene. BAR significa que es una característica histoquímica del bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Entonces, negativo, el paciente no tiene bacilos
en 100 campos que miró el bacteriólogo, trae el paciente negativo para tuberculosis, no tiene tuberculosis. Una cruz, pero con un numerito al lado, que ese numerito puede ir de 1 a 9. Entonces tenemos que, dependiendo del número, imaginemos que sea una cruz y 5. Entonces quiere decir que el bacteriólogo vio 5 bacilos en 100 campos. ¿Sí? Una cruz, pero sin número al lado. Quiere decir que el bacteriólogo vio entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, 2 cruces, vio entre 1 a 10 bacilos en 50 campos y 3 cruces, vio más de 10 bacilos en 20 campos. Ahorita les muestro una baciloscopia. ¿Cómo así campos, profe? Campos de microscopía. Ellos ponen una placa que viene como en una cuadrícula. Bueno, cuando uno envía una prueba, un BK seriado o una baciloscopia, uno envía un cultivo. Yo les decía ahorita que el bacilo tiene la particularidad de que es altamente aerobio. Entonces los medios tradicionales de cultivo, que es el que ustedes ven que parece como una gelatina de cereza, que es el agar sangre, sí tiene oxígeno, pero no la suficiente cantidad de oxígeno para que el bacilo crezca. ¿Sí? Para que el bacilo crezca. Entonces, si yo hago un cultivo de un esputo en un agar sangre, así el paciente tenga 1.000.000 de bacilos, ahí no van a crecer. Entonces, cuando uno manda una baciloscopia con cultivo, el bacteriólogo sabe que estoy descartando una tuberculosis, entonces usa unos medios de cultivo especiales que tienen mucho oxígeno, que se llaman Ogawa-Kudo o Lowenstein-Jensen. El Ogawa-Kudo es el que ustedes ven allá, que es como café. Y esto que ustedes ven así como amarillito son las colonias de bacilos. Todo esto que ustedes ven como bolitas. Entonces el bacteriólogo coge de ahí una muestrica, la extiende en un portaobjetos, cubre objetos, la tiñe y mira, ¿sí? Mira si hay bacilos y cuenta, hace los campos y todo eso. Y este es el Lowenstein-Jensen, que es como un color violetica. Todas estas rayitas rojas que ustedes ven son los bacilos, las colonias de bacilos. ¿Sí? Entonces de ahí el bacteriólogo coge la muestra. Está la prueba de ADA, que es una prueba que significa adenosíndiaminasa, que es una prueba para descartar tuberculosis extrapulmonar. La prueba de tuberculina, pues hoy precisamente, pues digamos que hablando con algunos bacteriólogos decían, no, la prueba de tuberculina ya no se usa. ¿En qué consiste la prueba de tuberculina? Es como una prueba de hipersensibilidad a la penicilina, simplemente que no le están inoculando a uno penicilina, sino un preparado con antígenos que son bacilos vivos atenuados. Bacilos vivos atenuados. Y se lo inoculan intradérmicamente, le marcan a uno la pápula y a los 3 días le leen la pápula. Si la pápula mide más de 5 milímetros, positiva, y quiere decir que el paciente tiene tuberculosis. Si la pápula mide menos de 5 milímetros, no tiene tuberculosis. Nos habían dicho, pero todavía la hacen, les decía, ¿por qué ya la dejaron de hacer? ¿O por qué nos dijeron que ya no las estaban haciendo o que no las enviáramos? ¿Por qué? Porque eran, como les acabo de decir, bacilos vivos atenuados. Y en algunos pacientes que no tenían tuberculosis, como le inoculé bacilos vivos atenuados, los bacilos se activaban y le daban al paciente tuberculosis. Entonces, por eso nos dijeron, no manden más pruebas de tuberculina porque no se están haciendo. Y hoy sorpresa que sí las están haciendo. Sí. En fin, esta es una prueba de esputo. Los rojitos son los bacilos. ¿Sí? Dígame qué bacteriólogo le va a poner a contar eso. Pues uno sabe, hay 3 cruces ya. El problema es que esto no es 2D. O sea, la foto sí, pero acá cojamos este pedacito, está pequeñito. Aquí hay por detrás, en 3D hay muchos bacilos. Acuérdense que él hace globias empalizadas, ¿se acuerdan la imagen que les mostré? Pues aquí detrás, yo no sé cuántos bacilos hay. ¿Sí? Entonces ya uno sabe acá, pues el bacteriólogo nos le va a poner, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente reporta 3 cruces. ¿Sí? Igual con una cruz, hay que hacerle tratamiento, ya hay tuberculosis, hay que hacerle tratamiento al paciente. ¿Sí?
Aquí tenemos tuberculosis pulmonar. Estas son las cavernas, los huecos que me hace el bacilo, que empieza a comer el tejido, ¿sí? En estas radiografías, acá tenemos, esta es una tuberculosis avanzada, esta es la pleuresía tuberculosa, está en la fase ya terminal de la enfermedad, y acá vemos las cavernas. Acá vemos caverna, y hay un poquito de secreciones, de consolidación, de flemas, ¿sí? En este lado. Aquí hay 3 cavernas, 1, 2, 3, y un poquito de secreción, ¿verdad? Aquí hay secreción y cavernas, ¿correcto? Esta es tuberculosis extrapulmonar. A nivel extrapulmonar también se dan las cavernas, ¿sí? Entonces miren cómo se comió el tejido cerebral y aparecen esos huecos, cómo se destruyó el hueso. Y esa es una tuberculosis cutánea, ¿sí? El tratamiento es igual tanto para tuberculosis pulmonar como para tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Bueno, muy bien. Preguntas.